Nosotros seguimos con la cabeza puesta en las negociaciones y por eso creemos que es importante, y lo hemos dicho durante todo este tiempo, que el Partido Popular también esté en esas negociaciones, que se termine esta guerra fría, como ya acabo de decir, porque al final lo que se está haciendo es faltarle el respeto a los ciudadanos que han sido los que nos han colocado ahí para que negociemos y para que seamos capaces de sacar esto adelante. En cuanto a si van a haber unas elecciones o no, nosotros lo que tenemos muy claro es que nosotros no podemos apoyar un gobierno de un partido que quiera romper este país. Para nosotros es una línea roja clara y que creemos que para todos los partidos constitucionalistas así debería serlo, pero nadie es capaz de decir si van a haber elecciones anticipadas o no, porque creo que ni siquiera los equipos de negociación en este momento son capaces de advertir si eso pasará o no. ¿Y que ve alguna otra posibilidad? El Partido Socialista todavía sigue barajando esa hipótesis de poder acercarse más a Podemos y con otras fuerzas, en este caso independentistas, lo cual yo creo que sería un retroceso para el Partido Socialista, que ya en el Senado le ha cedido escaños a Esquerra Republicana y a Democracia y Libertad para que tengan su grupo, y yo creo que sería realmente malo o no sería entendible por parte de los socialistas. Pero ustedes y el Partido Popular no apoyarían nunca esa opción. Nosotros no apoyaríamos ninguna opción de gobierno que lleve en sí a partidos que no crean en la unidad de este país. Nosotros creemos que la opción adecuada o la opción que tiene que prevalecer para que comience esta legislatura precisamente es que el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos se sienten, hablen y lleguen a un acuerdo, igual que ha pasado el pasado 13 de enero en la constitución o en las votaciones de la mesa del Congreso de los Diputados, que el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos llegaron a un acuerdo. Hay que decir también que gracias a Ciudadanos, porque el Partido Popular y el Partido Socialista no querían sentarse físicamente en una mesa a negociar sobre esas votaciones. Así que nosotros estamos intentando, yo creo que intentar cambiar ese marco mental de la vieja política, de decir, oigan, es el momento de dejar doctrinas ideológicas encorsetadas de todos estos años a un lado, y es el momento de dar un paso al frente, de sentarse y no de hablar de personas ni de puestos, sino hablar de qué puntos podemos tener en común, cómo podemos sacar esto adelante, porque llevamos mucho tiempo con un gobierno en funciones y gracias a fuerzas como Ciudadanos el Congreso por lo menos no está en funciones, ya que hemos conseguido que empiece a trabajar y que se empiecen a crear las comisiones. Por la última parte, nosotros no le vamos a hacer las primarias a nadie que no crea en ellas, es decir, será el señor Mariano Rajoy y su equipo quien decida o quien haga examen de conciencia y decidan si ese es el mejor líder que puede tener su partido en este momento. En cuanto a la corrupción y a lo que me acaba de comentar, decir que nosotros nos estamos sentando a hablar con el Partido Popular, o queremos que se sienten a hablar, porque han tenido el respaldo de 7 millones de personas, pero también hoy el presidente de mi partido le ha dicho al señor Mariano Rajoy que él no va a tener la capacidad de abanderar ningún movimiento que sea anticorrupción, puesto que ellos no han sabido limpiar su casa primera. Y es muy difícil decirle al de al lado cómo tiene que limpiar su casa o cómo tiene que proceder si primero uno no sabe hacer los deberes en casa. Eso no quita que nosotros nos sentemos a hablar de propuestas. Nosotros no estamos hablando de personas en concreto, ni estamos hablando de puestos, estamos hablando de propuestas, porque hay que desbloquear esta situación y porque yo creo que es un acto de responsabilidad. Nosotros seguimos con corrupción cero y tolerancia cero, y nos parece, vamos, una desfachatez que se haya blindado ahora mismo el aforamiento de la señora Rita Barberá, aunque en este caso todavía dicen que no está imputada. No. Nosotros lo que proponemos es que el Partido Popular y el Partido Socialista se dejen de tonterías y se sienten a hablar, y que se dejen de... es que aquel dijo en la legislatura anterior, porque la herencia que hemos recibido es que no se han enterado de que el panorama político ha cambiado y hay que sentarse a hablar. Y además las dos fuerzas mayoritarias en este momento se merecen un respeto, porque han sido las dos fuerzas que más han votado los ciudadanos de este país. Si Ciudadanos hubiese sido la fuerza mayoritaria, nos hubiésemos sentado con todo el mundo sin discriminación y no hubiésemos permitido que durante un mes y medio este país esté parado, porque los dos grandes partidos han pensado más en el poder propio y en dónde iban a estar situados que en una negociación o que en la ciudadanía de este país. Nosotros creemos que un acuerdo entre Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos sería el más viable, porque también tendría la representación más amplia de todos los votantes de este país, y creemos que sería un buen comienzo. No se está hablando de un pacto tradicional, de que se quedan todos los puntos marcados y de que esto tiene que ser encorsetado. No, se está hablando de que comience una legislatura y luego que la oposición hagamos nuestro trabajo y que todos los partidos hagan su trabajo con una oposición constructiva, pero no hemos dicho que vamos a decirle sí a nadie, eso no lo hemos dicho. No estamos pensando en nuevas elecciones, y por lo menos para Ciudadanos... Son un poco insensatos a estas alturas, porque ya después de mes y medio, como bien dice, que no se ha avanzado y estamos en un escenario donde no vemos que se produzcan grandes avances, no es un escenario que se pueda descartar. Pero el pensar hoy
en nuevas elecciones supone que hemos dado por perdidas las negociaciones y uno no puede empezar a construir la vivienda por el tejado. Vamos a estar en el proceso de negociaciones, vamos a intentar que esta investidura o que este gobierno comience, que salga adelante, y si no es posible llegar a un acuerdo, entonces iremos a nuevas elecciones. ¿Y en ese supuesto ustedes se beneficiarían o no? Nosotros sinceramente no estamos atendiendo ni a encuestas, ni estamos atendiendo a qué va a pasar o a futuribles, porque lo que nos ha demostrado el tiempo es que las encuestas con nosotros nunca han acertado muy bien, y por eso yo siempre soy muy cauta desde las pasadas autonómicas, soy muy cauta con todas las encuestas que salen, con los estudios, porque cada día cambia el panorama y porque lo que era una realidad del 21 de diciembre hoy es un panorama totalmente diferente, con lo cual nadie es capaz de predecir qué va a pasar, pero le digo también que en cuanto a la negociación, desde Ciudadanos, para nosotros no es una puesta en escena. De hecho, yo estoy en el Comité Ejecutivo Nacional, nosotros estudiamos cuáles son las pautas de negociación, está nuestro equipo de negociación trabajando y nunca hemos hablado de que sea una escenificación, sino de que podemos conseguir que se llegue a un acuerdo, o por lo menos eso es lo que pretendemos y en esa es la línea en la que estamos trabajando. Igualmente decir, ya puntualizando, que para nosotros, y lo hemos valorado así desde el principio, que se piense en unas nuevas elecciones o llegar a unas nuevas elecciones supondrá un fracaso de la clase política de este país, un fracaso de la capacidad de negociación. Nosotros estamos haciendo todo lo posible pero la clase política es toda, no solo... Pero nosotros no nos hemos quedado en casa sentados con un teléfono delante diciendo no nos vamos a sentar con nadie, porque nosotros también nos sentaremos a hablar con Podemos, porque habrá apuestas y habrá propuestas en concreto, como la eliminación de los aforamientos, que podremos estar de acuerdo, pero es que estas posiciones de yo me siento en mi silla, usted se sienta en la suya y ninguno va a mover ficha hasta que la segunda ronda de negociación o de vistas al rey, me parece una falta de respeto a la ciudadanía, y por eso digo, si tienen que llegar elecciones, llegarán, y nosotros trabajaremos para que los ciudadanos sepan que estamos aquí, que sepan que somos los únicos que hemos tenido voluntad política de negociar, y también que somos los únicos que hemos mantenido el discurso antes, durante y después de las elecciones. Que eso también es importante decirlo, porque aquí cada uno cambia el discurso en función del momento en el que esté. Almudena. Por supuesto que un acuerdo de investidura tiene que llevar una hoja de ruta también firmada, porque un apoyo, una abstención no va con carta blanca y ustedes hagan su programa, porque entonces todos los partidos querrían que se les diese carta blanca. Por supuesto que hay una hoja de ruta. Nuestro equipo de negociación se ha publicado, está formado por, a ver si no me olvido de nadie, de Marta Martín, Juan Carlos Girauta, Miguel Gutiérrez, Luis Garicano, y también por el señor Tony Roldán. Ellos están negociando, ellos se están sentando a hablar, y de hecho fíjese si nosotros sí que estamos concretando que hoy mismo el señor Luis Garicano, disculpen, se encuentra en Bruselas presentando y exponiendo que necesitamos un poco más de flexibilidad para cumplir el déficit, porque nosotros podemos cumplirlo, pero necesitamos que nos dejen un poco más de tiempo. Hemos llevado nuestro programa para mostrarlo, para que vean que estamos trabajando con números, que no estamos trabajando con hipótesis, porque creemos que si no nos dan esa flexibilidad no podremos acabar con esta etapa de recortes que tanto han castigado a la ciudadanía de este país. Nos hemos sentado con el Partido Socialista, de hecho se ha visto toda esta semana las distintas reuniones que se han tenido. También hoy se ha reunido nuestro presidente con el señor Mariano Rajoy, y si quieren o si están con la voluntad de sentarse, pues también se reunirá con el equipo de negociación del Partido Popular. Nosotros creemos que es imprescindible hablar con los dos grandes partidos, sentarnos, intentar llegar a puntos en común y dejando a un lado las cuotas de poder, que son lo que realmente, y hay que decírselo a los ciudadanos, lo que han frenado que esto avance. Y lo que a usted le parece increíble, y a mí también me parece increíble, que es que se haya tenido que esperar hasta un mes y medio después para comenzar unas negociaciones, pues termine, para que realmente esto empiece a dar su fruto. Sí, pero con el Partido Socialista, ese equipo, ¿qué es lo que está hablando exactamente? Primero, el Partido Socialista nos ha dado su hoja, que es la que se ha publicado. Nosotros la hemos analizado, hemos expuesto la nuestra en temas económicos, en temas sociales. Para nosotros hay un tema que también es fundamental para el país y más para Canarias, que es el tema de la educación. Se tiene que llegar a un pacto nacional por la educación, un pacto que vaya a futuro, que no sea un pacto que vaya solamente, que dure una legislatura. Se tiene que pensar en la educación de todos los ciudadanos del país por igual, que los canarios no sigan teniendo la educación peor valorada, sino que tengan el mismo derecho educativo que cualquier otro ciudadano de otro país, de otra comunidad autónoma. Y esas son las líneas, al final son las líneas de nuestro programa, y la hoja de ruta que nosotros le hemos presentado al Partido Socialista ni siquiera la ha desechado. Dice que la están estudiando, pero al final el Partido Socialista también está negociando con Podemos y nosotros desconocemos
qué es lo que están negociando. Nosotros sabemos que nos estamos sentando, que nuestra hoja de ruta y que nuestro programa iba con números. Algunos, de hecho, criticaban que estudiásemos el programa económico con hojas de Excel. Benditas hojas de Excel que hacen que los números sí que podamos contrastarlos y que sean reales. Nosotros vamos con propuestas, es lo que le estamos ofreciendo al Partido Socialista, solo que él tiene que decidir con quién quiere al final acabar de negociar. Para nosotros los autónomos son los grandes desprotegidos a día de hoy en esta sociedad. Yo he sido autónoma y hablo con conocimiento de causa. Las cuotas van subiendo independientemente de si sus beneficios suben, si sus beneficios bajan. El autónomo pone su patrimonio y pone su esfuerzo para salir adelante y en este país es muy difícil ser autónomo. Y nosotros lo que proponemos, y además entiendo que el Partido Socialista acabará teniendo que aceptar también nuestra propuesta en cuanto a autónomos. Un autónomo no puede pagar si no tiene beneficios, porque entonces lo que estamos haciendo es asfixiarlo. Básicamente porque el autónomo tiene la capacidad de crecer y de generar empleo. Si él no crece, difícilmente generará empleo. Y si nosotros no ayudamos poniéndole unas cuotas que sean asumibles o que estén exentas de ello, si no tienen beneficios que estén por encima del salario mínimo interprofesional, difícilmente contribuiremos a que salgan. En este país es el país de Europa en el que más le cuesta a uno ser autónomo. Y hoy en día, Canarias, además, que abandera el número de crecimiento de autónomos en este país, somos al final unos valientes, porque estamos pagando unas cuotas desorbitadas, estamos apostando nuestro tiempo, estamos apostando con nuestro patrimonio y el Estado hasta el momento no ha reconocido el padecer del autónomo, que al final es el trabajador y es el que tiene capacidad de crecer. Nosotros seguimos apoyando nuestra propuesta de que un autónomo que esté con sus beneficios por debajo del salario mínimo interprofesional no puede pagar cuota, tiene que estar exenta y que luego vaya en función de los beneficios y que esta además tiene que ser revisable, porque todo el que es autónomo sabe que hay años que van mal, hay meses que van mal y que la cuota no puede ser la misma en función del mes en el que esté o en función del año en el que esté. Pero entonces negociaremos porque nosotros creemos que el único capaz, y lo hemos dicho durante toda la campaña, los que tienen la capacidad de crear empleo a corto y medio plazo son esos autónomos que hay que ayudarles a que crezcan, para que creen también economía a su alrededor, para que inviertan y para que crezcan. Y para eso, y para que puedan contratar, perdón. Y si nosotros no los apoyamos, difícilmente haremos que se vuelva a generar empleo y sobre todo que ellos crezcan. Nosotros no creemos en una renta básica universal como propone Podemos, nosotros creemos en el complemento salarial, lo hemos calculado, se puede dar y será vía declaración de la renta. Eso es lo que llevamos en programa y eso es lo que defendemos. Es necesario ayudar a que las familias salgan adelante y haciéndolo vía declaración de la renta, tenemos al final, barajamos y trabajamos en dos vertientes. Primero, ayudar a que las familias salgan adelante, a que también salgan a la calle, a que hagan su declaración de la renta y de esta manera también ir paliando la economía sumergida que padecemos en este país, porque hará que esas familias que no tenían una renta demasiado alta, pues decidan hacer su declaración de la renta y vía declaración de la renta se le podrá otorgar ese complemento salarial. Está claro que desafortunadamente hoy en día en este país y en estas islas tenemos trabajadores pobres. Tenemos trabajadores que trabajan sus 8 horas y que no pueden llegar a fin de mes por las cargas familiares o por la circunstancia que sea. ¿Creemos en ese complemento salarial? Sí. ¿Creemos en una renta universal básica para todos? No. Nuestra posición es que no solamente hay que trabajar con las familias que no tienen ingresos, sino que también hay que trabajar con aquellas que no llegan a un salario mínimo digno para que puedan vivir. Y por eso seguimos apostando por nuestro complemento salarial. Y en el tema de la violencia de género, decir que las palabras se sacaron de contexto y desafortunadamente se utilizaron en campaña electoral de una manera que además ni siquiera era la propuesta que nosotros llevamos. Nosotros nunca jamás, y digo nunca jamás dijimos de eliminar ese agravante por lesiones a la violencia machista o la violencia de género. Nosotros lo que proponemos es ir un paso más allá y que también la violencia intradoméstica esté castigada o esté amparada por ese agravante. Por ejemplo, las parejas del mismo sexo hoy en día cuando existe violencia intrafamiliar no están amparadas por ese agravante por lesiones o ese agravante por violencia. La violencia de padre a hijo, de hijo a padre, tampoco están recogidas. Nosotros no queremos nunca, y nunca lo hemos dicho, eliminar ese agravante. Al contrario, lo que queremos es ir un paso más allá y que también se reconozca ese derecho o esa violencia intrafamiliar en otros aspectos y en otro tipo de familia. Y eso a día de hoy está desprotegido, lo hemos hablado, lo hemos expuesto, pero en ese debate fue bastante tendencioso y se intentó lanzar como un arma arrojadiza. Y además, decir que Ciudadanos en el programa electoral, y lo dijimos, llevamos, y yo en todos los debates además lo repetí, es necesario llegar a un pacto nacional para la violencia de género. Y sobre todo lo que hay es que invertir en la prevención.
porque las señoras, bueno, en este caso la mayoría de casos son señoras, pero las víctimas no van a necesitar ayuda una vez hayan fallecido. La ayuda tiene que llegar antes, la prevención tiene que llegar antes, porque desafortunadamente la víctima sufre exclusión social desde el momento uno, porque se la aparta de su domicilio, se la aparta de su familia, el agresor puede campar a sus anchas generalmente y al final son ellas, las víctimas, las que tienen que estar errando de un lugar a otro. Es necesario invertir en prevención, es necesario invertir en protección para que no se tenga que llegar a último término y también en concienciar, porque es necesario concienciar y educar de que la violencia no es una alternativa y que independientemente de si de hombre a mujer, independientemente si es entre parejas de dos mujeres, entre parejas de dos hombres, la violencia intrafamiliar tiene que tener un agravante por lesiones. Eso es lo que se está cosiendo y eso es lo que llega a los medios, pero... No, pero desmiéntalo si en realidad eso se trata. Nosotros no vamos a apoyar un partido que no crea en la unidad de este país. Defina el partido que no cree en la unidad de este país. Coalición Canaria es un partido que no cree en la unidad de este país. Nosotros en su momento, después de las pasadas autonómicas, nos sentamos con Coalición Canaria y al final el resumen era, somos independentistas pero solo un poco, ¿eh? Nosotros somos constitucionalistas. Aquí o uno cree en la autodeterminación de las islas o uno no cree en la autodeterminación de las islas. Por lo menos Ciudadanos lo entiende así. Y entonces nosotros lo que hemos dicho y lo seguimos diciendo, nosotros no podemos sentarnos a negociar con un partido que no reconozca la unidad de este país, que no defienda la unidad de este país y que sea independentista, aunque solo sea un poquito. Nosotros, de la reunión de hoy o de la exposición de hoy del señor Luis Garicano, nosotros además prevemos que salgamos con informes positivos porque creemos que nos dejen esa flexibilización, que nos dejen ese año más para cumplir el déficit, nos garantizaría que, siempre respaldado por nuestro propuesto de crecimiento, nosotros creemos que los ajustes los necesita, pero no de la manera o no soportando esa carga a la ciudadanía como hasta el momento. Nosotros creemos que si llevamos un plan y una hoja de ruta seria, con garantías, sí que van a acceder a esa flexibilización. Nosotros queremos intentar y estamos trabajando en esa línea de que los recortes dejen de asfixiar a la ciudadanía. Nosotros lo hemos dicho muchísimas veces, aquí no se trata de repartir miseria, aquí se trata de primero generar riqueza y después repartirla, porque si no, difícilmente lo vamos a hacer. Creemos y tenemos un proyecto que gira en la senda de crecimiento, esperamos que el Partido Socialista y el Partido Popular también así lo apoyen y hemos ido a Bruselas con las expectativas muy altas y con la capacidad y con la conciencia de que tenemos un proyecto que pueden respaldar porque es serio y está estudiado. Digo que sí que es cierto que la presión fiscal es insostenible y eso es una realidad y nosotros hemos ido a Europa para pedirles que nos dejen un poco de margen, que vamos a cumplir ese déficit, pero que necesitamos que nos dejen un poco más de tiempo y con un proyecto serio, no con palabras en el aire, sino con un economista reputado como el señor Luis Garicano, que con su equipo han hecho un estudio que creemos que es lo que realmente necesita este país y es lo que ha ido a exponer a Bruselas hoy. Ellos son libres de hacer lo que crean oportuno, pero también hay que ver hasta dónde le damos de credibilidad a todas las palabras, ya que ellos partían de que no iban a ser nunca vicepresidentes de un gobierno encabezado por el señor Pedro Sánchez y luego, mientras este estaba reunido con el rey, de repente abren la caja de los truenos y ofrecen su pacto de gobierno y además ellos que se habían erigido como los únicos que podían defender el rescate social, ni siquiera piden un Ministerio de Asuntos Sociales, porque se pedían vicepresidencia, interior, defensa, fomento, con lo cual, y plurinacionalidad, que eso también era bastante reseñable. Yo en vetos no voy a entrar. Yo creo que hay que sentarse a hablar porque así lo han decidido los ciudadanos. Sí que es cierto que, como bien en el vídeo han apuntado y ha apuntado el compañero de partido, Villegas, que no se puede llegar a un acuerdo cuando se tienen proyectos tan antagónicos, pero una cosa es no llegar a un acuerdo y otra cosa es vetar para que uno no se siente a hablar. Esto al final parece más un juego infantil. El Partido Popular por un lado y Podemos por otro lado están haciendo una pinza a las negociaciones que no están dejando ni que respiremos ninguno ni que las negociaciones vayan a ningún lugar. Ciudadanos es un partido de centro y obviamente nosotros nos sentimos cómodos con nuestras propuestas, como lo mismo que diría cualquier otro partido político. Al final uno se siente libre o se siente identificado con las propuestas que mantienen, pero yo creo que hay que ir un paso más allá y hay que sentarse. Nosotros no nos estamos sentando con complejos ideológicos, nos estamos sentando para ver las propuestas, para analizarlas, para ver los puntos en común y ver los puntos discordantes. Los vetos y las pinzas que se están produciendo no tienen nada que ver, por lo menos con el talante de Ciudadanos, que repito, ya se ha llegado a un acuerdo en esta legislatura, el pasado 13 de enero, cuando se votó la mesa del gobierno, y fue gracias a Ciudadanos que el Partido Popular y el Partido Socialista llegaron a un acuerdo para investir al señor Pachi López como presidente de la mesa. Obviamente, si el Partido Popular no hubiese llegado a ese acuerdo,
hubiesen presentado un candidato y ellos por su mayoría de escaños hubiese salido presidente del Partido Popular. Yo creo que fue un paso, sí que es cierto que son negociaciones totalmente diferentes, pero nosotros lo que estamos intentando es romper esa pinza de bloqueo que tanto el Partido Popular como Podemos, que al final se han puesto de acuerdo en algo, que es en bloquear las negociaciones, pues deje de ser. Yo creo que es curioso, ¿no?, que uno no haga examen de conciencia primero y que diga que los otros no están capacitados o que el tiempo de los otros han terminado. Primero hay que verse, ver su formación, ver cómo está, porque yo creo que el Partido Socialista hoy en día también tiene unas mareas internas que no sé yo si son los más adecuados para decirle a unos o a otros quién tiene que estar o quién tiene la capacidad para estar. No podemos facilitar esa gobernabilidad porque uno de los ejes que propone Podemos y que es una línea indiscutible es hacer un referéndum de autodeterminación en distintas comunidades autónomas. Ahora ha cambiado el tema y dice reforma de la Constitución, que ustedes también lo están apoyando, una reforma de la Constitución. Ellos dicen reforma a la Constitución, pero ya le adelanto que en las negociaciones y cuando hablan o en las conversaciones que se mantienen por detrás de los medios de comunicación se sigue defendiendo los referéndums de autodeterminación y además llego a entenderlo porque al final sus confluencias están presionando al propio Podemos para que esto sea así. Nosotros ante los referéndums de autodeterminación no tenemos nada que hacer. Entonces, si Podemos ni siquiera quiere sentarse con nosotros con ellos sí, para propuestas en concreto. Es lo mismo pero al revés. No es lo mismo porque nosotros hemos dicho que para propuestas en concreto nos sentaremos, pero que como acaba de decir también el secretario general Villegas, que para un acuerdo de gobernabilidad es necesario tener una hoja de ruta en común y la hoja de ruta que está proponiendo Podemos nada tiene que ver con la nuestra y además no son flexibles, o sea, no están dispuestos a ceder ni un ápice. Ellos tienen su hoja de ruta y pretenden que sea su hoja de ruta la que sea apoyada. No le estamos dando credibilidad ni al señor Rajoy ni al señor Pedro Sánchez. Nosotros seguimos manteniendo nuestra línea, pero los ciudadanos han decidido lo que han decidido. El pasado 20 de diciembre decidieron que la primera fuerza votada fuese el Partido Popular y la segunda fuese el Partido Socialista. Si estuviese en nuestra mano, cambiaríamos la situación y seríamos la fuerza más votada. Nosotros hoy le hemos dicho al señor Mariano Rajoy que quizás debería hacer un examen de conciencia porque él no será el adecuado para abanderar ningún movimiento anticorrupción, ya que es evidente todos los problemas que han tenido, lo que está saliendo a la luz en Valencia esta semana o en distintos lugares del país. Desafortunadamente es un mal que afecta a muchas de las ramificaciones de este partido, pero repito, nosotros tenemos que sentarnos a hablar también con el Partido Popular porque hay más de 7 millones de españoles que los han respaldado y decir que no a sentarnos a hablar. Nosotros creemos, y lo hemos dicho y se lo hemos transmitido a él, que él no es el adecuado para defender ningún movimiento de regeneración. Un candidato como Mariano Rajoy, pero nosotros no le vamos a hacer sus primarias. El Partido Popular tiene que decidir cuál es su proceso de selección y también tiene que decidir si cree que el señor Mariano Rajoy es el exponente que tendría que estar ahí. Muchas gracias, señora Rodríguez.